Bienvenidos al nuevo vídeo del curso de Biología Molecular de la One Lerma. En el vídeo de hoy vamos a analizar los niveles estructurales de los ácidos nucleicos. En vídeos anteriores me dediqué a analizar el concepto y noción de estructura y función de las proteínas, y en este sentido hablábamos de niveles estructurales. Bueno, pues además de los niveles estructurales en proteínas, también están los niveles estructurales en ácidos nucleicos, que es el objeto de estudio de este vídeo. Bien, antes de entrar en detalle, creo que es importante dar unas nociones generales sobre algunas características particulares de los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, en tres grupos fundamentales de organismos. Bien, en cuanto a la localización, en eucariotas, el DNA está en el núcleo celular, ¿sí? Está rodeado por una membrana en el núcleo celular. Para los procariotas no hay una membrana que separe el material nucleico del citoplasma, pero sí tenemos una zona más densa que denominamos nucleoide. Entonces, en este punto es donde encontramos el DNA. Mientras que en los virus lo encontramos al interior de la cápsida. Para el RNA en eucariotas está tanto en el núcleo como en el citoplasma. Mientras que para procariotas está fundamentalmente en el citoplasma. Y de la misma manera que para los virus de DNA, el RNA está también en el interior de las cápsidas. Cuando abordemos el tema de las cápsidas virales, entonces veremos particularmente, y el tema de virus, veremos cómo es el ácido nucleico, dónde se encuentra y qué es una cápsida. Bien, vamos a seguir. Bien, existen tres categorías o niveles estructurales en los ácidos nucleicos: estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria o de orden superior. Hablaremos de estructura primaria, ¿sí?, para referirnos a aquellas secuencias de ácidos nucleicos que están en cadena sencilla. En este caso, en la diapositiva, podemos ver, ¿sí?, cómo hay una secuencia nucleotídica, se ve el sentido del enlace 5', 3', en la P se señaliza el fosfato, la osa de la pentosa y la base nitrogenada. La secuencia nucleotídica de una cadena de ácidos nucleicos, bien sea DNA o RNA en cadena sencilla, es a lo que se denomina ácidos nucleicos en estructura primaria, ¿sí? Bien. En la siguiente lámina podemos ver un fragmentito, ¿sí?, de ácidos nucleicos en estructura primaria. En el caso del DNA, la única diferencia es que tenemos desoxirribosa como pentosa, mientras que para el RNA tenemos ribosa. Y nuevamente se le señala el grupo OH en el carbono 2' de la ribosa como elemento distintivo respecto de la pentosa presente en el DNA o la desoxirribosa, ¿sí? Bien, esta diapositiva es un poquito más interesante. Si en otros vídeos veíamos las leyes de Chargaff y por lo tanto las leyes que permiten entender el apareamiento entre bases nitrogenadas, se decía entonces que las bases nitrogenadas establecen interacción mediante puentes de hidrógeno. Ahora bien, en esta lámina se puede ver cómo las bases púricas y las bases pirimidímicas entablan estos puentes de hidrógeno. Particularmente, tanto timina como uracilo se aparean con la adenina mediante el establecimiento de dos puentes de hidrógeno, mientras que para el caso del apareamiento de citosina y guanina, este apareamiento se genera mediante el establecimiento de tres puentes de hidrógeno. ¿Por qué es importante establecer esta diferencia cuantitativa entre dos o tres puentes de hidrógeno? Porque cuando los ácidos nucleicos alcanzan el siguiente nivel estructural, que es la estructura secundaria que veremos a continuación, en multitud de procesos de la fisiología celular y la genética molecular, estas hebras se tienen que desnaturalizar localmente. ¿Qué entendemos por un fenómeno o evento de desnaturalización local? Un proceso por el cual las dos hebras, que están apareadas por puentes de hidrógeno, se desacoplan en un punto en particular, ¿sí? Ahora, vuelvo al interés que genera que haya dos o tres puentes de hidrógeno. Si un evento de desnaturalización local tiene como consecuencia que se separan las dos hebras, cuanto mayor cantidad de puentes de hidrógeno hay en estos puntos, más complicado se vuelve el proceso
de desnaturalización local, ¿sí? Por lo tanto, en este caso tendríamos que una secuencia que tenga muchos pares GC sería más difícil de desnaturalizar que uno que tenga secuencias AT. De hecho, hay segmentos en el DNA que con mucha frecuencia tienen que estar desnaturalizándose localmente todo el tiempo, durante todo el ciclo celular. Estas secuencias con mucha frecuencia tienen, ¿sí?, más densidad de estos apareamientos AT. Y para las técnicas como la PCR, esto tiene una importancia muy relevante que abordaremos nuevamente en el vídeo correspondiente. Bien, en la siguiente lámina lo que vemos es la distorsión que se produce en estos apareamientos de puentes de hidrógeno en función del pH, ¿sí? En este caso tenemos representados tres valores de pH, un valor ácido, un valor neutro y un valor básico, ¿sí? Entonces, en función de este valor de pH se reconfiguran estos puentes de hidrógeno y estas reconfiguraciones tienen como consecuencia alteraciones morfológicas, es decir, se alteran, lógicamente, a escala nanométrica las dimensiones de las moléculas de DNA. ¿Por qué sucede esta modificación de la morfología en función con el pH? Porque el pH, como ustedes deben conocer, tiene que ver con la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Y por consiguiente, el pH es un indicativo indirecto de la carga del medio. Entonces, si la carga cambia, eso tiene una repercusión sobre la reorganización de aquellas moléculas que son susceptibles al cambio de carga, y una de ellas es los ácidos nucleicos, ¿sí? Bien. En la siguiente lámina, lo que les muestro, ya se lo introduje en otro vídeo previamente, es el fenómeno del antiparalelismo. Este término se utiliza para referirse al sentido opuesto que tienen dos hebras de DNA en una molécula de ácido nucleico en estructura secundaria. En este caso lo que podemos ver es una hebra de DNA que discurre en este sentido y otra que discurre en el sentido opuesto. ¿Cómo se puede identificar estos sentidos opuestos? En este caso es fácil verlo por la orientación del vértice de oxígeno en la pentosa. En este caso, en esta hebra está hacia arriba, mientras que en la otra hebra está hacia abajo. Pero desde el punto de vista de la polimerización, lo más relevante es identificar que el enlace se produce de aquí 5'3' y consecuentemente 5'3' y 5'3', ¿sí? Siempre es 5'3'. Mientras que para la hebra enfrentada tenemos exactamente el mismo enlace, 5'3', 5'3'. Y por lo tanto se mantiene el enlace, pero como la orientación no puede ser la misma, decimos que tienen sentido opuesto. Y a este concepto, a esta idea, la denominamos antiparalelismo, ¿sí? Bien. Otro elemento importante que no por obvio hay que, digamos, dejar de explicar. Miren, en estructura secundaria las hebras son complementarias y tenemos en estructura secundaria una molécula doble hebra, que a veces lo van a ver en los libros como DNA 2N. El 2N, perdón, el 2S, ¿sí?, se refiere a double strand, dos hebras, dos cuerdas, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante entender que el apareamiento involucra dos hebras? Porque estas dos hebras no son iguales, son complementarias. Entonces, una pregunta que es pertinente hacerse es, ¿cuál de las dos hebras contiene la información? ¿Sí? Este tema es de particular relevancia y lo veremos cuando abordemos el tema de la transcripción, ¿sí? Hay una de las hebras que sirve de molde y otra de las hebras que no es molde. Luego veremos que tiene su nomenclatura, pero prefiero explicarlo cuando abordemos el tema de la transcripción. Bien, en la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar son dimensiones particulares muy precisas de la hebra de DNA. No es porque yo tenga interés en que ustedes recuerden ningún tipo de número relacionado con las dimensiones de la molécula,
pero sí es preciso que entiendan, ¿sí?, que las dimensiones del DNA deben ser específicas porque deben ser compatibles con distintos motivos proteicos que deben reconocer estos segmentos. Algunos de los elementos morfológicos que quiero que ustedes identifiquen en las moléculas de DNA son el surco menor y el surco mayor, es decir, la diferencia que podemos identificar entre los esqueletos pentosa-fosfato, ¿sí? No es, digamos, equidistante un surco con una línea con respecto a otra. Hay surcos mayores y surcos menores. Y como veíamos en el tema de dominios de unión a DNA, esto es particularmente importante, porque se trata de que haya un reconocimiento específico, tanto de la secuencia como de la morfología, ¿sí? Bien, siguiendo con este tema, aquí únicamente les muestro que las dimensiones del surco mayor y surco menor están modificadas si estamos hablando de forma A o de forma B, o incluso de forma Z, y les explicitaba que esta secuencia puede ser la misma, pero la organización o la morfología en el espacio es diferente. Por lo tanto, los fenómenos de interacción con otros elementos de la red genómica es diferente. Es misma información, diferente sistema de regulación de la expresión. Por lo tanto, estamos hablando de que una misma secuencia nucleotídica puede tener una función para distintas condiciones ambientales, para lograr de la misma manera la consiguiente adaptación. Es una manera que me parece interesante para que entiendan que la información no es fija. La información está presente en el DNA, pero puede ser leída dependiendo de las condiciones ambientales bajo las cuales se encuentra la célula. ¿Sí? Bien. En la siguiente lámina lo que vemos es una representación muy escueta de la estructura secundaria de la forma A, de la forma B y de la forma Z. La forma más representada, y que van a ver en muchísimas láminas en los libros, es la forma B, que es la más característica. Tanto la forma A como la forma B son formas destrógiras, es decir, se entiende que tienen un sentido de giro hacia la derecha, mientras que la forma Z tiene un sentido de giro, levógiro o hacia la izquierda. Simplemente es una manera de entender que morfológicamente son diferentes. Bien, voy a entrar a detallar un concepto que es importante, no tanto por, digamos, la cuestión descriptiva de qué es exactamente, sino qué implicaciones tiene en luego las funciones del ácido nucleico que tiene estas características. Y me estoy refiriendo particularmente a lo que denominamos secuencias palindrómicas o palíndromos. Bien, ¿qué entendemos por una secuencia palindrómica? En una secuencia de DNA denominamos palíndromo aquella secuencia que tiene el mismo orden de letras, si lo leemos de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. Si establecemos un silogismo con una frase que podemos utilizar en nuestro lenguaje cotidiano, tenemos aquí un ejemplo que pues, es muy ilustrativo, ¿no? Por ejemplo, dábale arroz a la zorra el abad. Podemos decir que si lo leemos de izquierda a derecha tiene la misma secuencia de letras que si lo leemos de derecha a izquierda. Y en el centro de la secuencia vamos a encontrar un eje de simetría. Un punto en el interior de la frase donde se puede plegar, entonces la D coincide con la D, la A coincide con la B coincide con la B, sí, tenemos una correspondencia en tanto en cuanto la letra que está enfrentada en un hipotético plegamiento es exactamente la misma. Y es precisamente lo que está plasmado en la figura de abajo, ¿sí? Tenemos una secuencia de DNA, ¿sí? Y si pueden ver, esta secuencia T, T, A, G, C, A, C es exactamente la misma que leemos de derecha a izquierda en este punto, ¿sí? Cuando estas hebras se someten a procesos de desnaturalización, se producen fenómenos de complementariedad que generan estructuras de orden superior, ¿sí? Que son estructuras terciarias y luego de orden superior. Vamos a ver exactamente cómo particularizamos esto. Fíjense, en la siguiente diapositiva lo que les muestro es un palíndromo interrumpido.
¿A qué llamamos un palíndromo interrumpido? Es básicamente o conceptualmente lo mismo que hemos explicado en la lámina anterior, pero el eje de simetría, en vez de ser una letra, es un conjunto de letras. ¿Sí? Miren, en la siguiente diapositiva vemos la repercusión topológica que tiene este fenómeno. Fíjense, en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, lo que vemos es una secuencia de cadena sencilla, de hebra sencilla. Cuando tenemos una secuencia palindrómica de hebra sencilla, ¿sí?, y exactamente la misma secuencia se lee desde la izquierda hasta el centro y del centro hacia la derecha, pero en sentido opuesto, lo que genera es una estructura de este tipo, ¿sí? Cuando el palíndromo es interrumpido, en vez de generarse una estructura, digamos, en punta, así, tenemos esta estructura en loop. Hay una especie de bucle, de loop, ¿sí? Si vemos el mismo efecto, pero ya no generado en cadena sencilla, sino en cadena doble, lo que vemos es un fenómeno de espejo. Bien, tanto para palíndromos sencillos como para palíndromos interrumpidos. ¿Por qué es tan relevante esto que les estoy contando? Porque este tipo de estructuras ya no pueden entenderse en una forma dimensional como la estructura secundaria, ¿sí?, sino que esto se pliega sobre sí mismo y adquiere una estructura cuasiglobular en la célula. ¿Para qué se generan estas estructuras cuasiglobulares? Porque tienen como objetivo configurar una forma que luego debe ser compatible con otras moléculas de ácidos nucleicos o con otras proteínas, para generar complejos macromoleculares, que en este caso son mixtos, pueden ser entre ácidos nucleicos y proteínas. Y esto es de especial relevancia, sobre todo, por ejemplo, en la formación de ribosomas, en la formación de RNAs de transferencia, en formación de RNAs con capacidad reguladora. Cada uno de los elementos que les acabo de nombrar, para RNA ribosomal y constitución de ribosomas, para RNA de transferencia y para RNAs cuya función está relacionada con la regulación de la expresión, la vamos a ver de forma pormenorizada en vídeos subsiguientes. Bien. Y para terminar este vídeo, lo que les quería mostrar es un proceso dinámico y un concepto muy importante, que es el de transferencia de información genética en la célula. Bien. Los organismos, como comentaba al principio de los vídeos, responden al ambiente. La respuesta pretende conseguir la adaptación. Pero los organismos, ¿sí?, para poder responder, primero tienen que percibir la información. Si imaginamos una situación muy sencilla, si pusiéramos o imagináramos a alguien que pone la mano sobre una vela que está encendida, ¿sí?, lo que se percibe es calor en la palma de la mano. Ese calor se puede traducir en la evaporación masiva de unas células que están en la palma de la mano. Eso activa una motoneurona y esa motoneurona lleva la información al cerebro, ¿sí? La respuesta inmediata, ¿sí?, es retirar la mano del lugar donde está la flama. Aquella parte del proceso que involucra la percepción de la respuesta, es decir, transferir el mensaje desde las células que se están evaporando a la motoneurona y de la motoneurona al cerebro, es lo que denominamos vías aferentes, ¿sí? Es una aferencia en el proceso de información, una percepción del ambiente. Y la respuesta es retirar la mano sobre el lugar donde está la flama. A ese tipo de respuestas la denominamos vías eferentes. Bien, a lo que nos vamos a referir en el curso son a las vías eferentes. A las vías aferentes podremos verlo en cursos de biología molecular avanzada, pero en este curso vamos a quedarnos con las vías eferentes. Entonces, en este caso, vamos a ver que las vías de respuesta, ¿sí?, parten desde el DNA. En este caso vamos a ver tres procesos fundamentales: el proceso de replicación, el proceso de transcripción y el proceso de traducción, ¿sí? El flujo de información va desde el DNA, que se replica, ¿sí?, para posteriormente transferir esa información en el espacio y el tiempo. Posteriormente la transcripción, que básicamente consiste de forma muy sencilla, aunque luego profundizaré, en generar moléculas de RNA de diferentes tipos, y finalmente hay determinados tipos de RNA
que sufren el proceso de traducción que tiene como consecuencia la generación de una herramienta ejecutiva, una proteína, algo que ejerce su efecto en el citoplasma celular o fuera del citoplasma, ¿sí? Todos y cada uno de estos mecanismos los vamos a ver de forma pormenorizada en siguientes vídeos.